¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando intentas vivir de acuerdo con los principios de Dios, parece que el mundo entero se vuelve en tu contra? Tal vez has sentido el rechazo, la incomprensión, o incluso el odio, solo por ser fiel a tu fe. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los elegidos de Dios son tan odiados por los pecadores? Lo que estás a punto de descubrir no solo te dará respuestas, sino que también puede cambiar la forma en la que ves tu vida espiritual. Hoy te revelaré las razones ocultas detrás de esta enemistad y lo que Dios tiene preparado para ti en medio de este conflicto. Lo que escuches en los próximos minutos podría transformar tu fe para siempre. Quédate hasta el final, porque este mensaje es para ti. Primero, es importante entender qué significa ser uno de los elegidos de Dios. En las Escrituras, el concepto de elección tiene un profundo significado teológico. Los elegidos no son simplemente personas que han decidido seguir a Dios por iniciativa propia, sino aquellos que han sido llamados, escogidos por Dios desde la eternidad para cumplir con su propósito en la tierra. Esto es un concepto que se repite en varios libros de la Biblia, y Efesios 1:4 nos dice claramente: Dios nos escogió antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Te puedes imaginar lo que esto significa? Que antes de que el universo mismo existiera, Dios ya tenía un plan para ti, una misión especial que cumplir en su reino. Ahora bien, ser elegido no significa que seas mejor que los demás o que seas exento de las dificultades de la vida. De hecho, los elegidos suelen enfrentar más dificultades precisamente por el llamado que han recibido. El llamado a la santidad es también un llamado a ser diferente, a vivir de una manera que contraste con los valores del mundo. Y esa diferencia es lo que, en muchos casos, provoca rechazo. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de esto. Abraham fue llamado a salir de su tierra y dejar todo atrás para seguir el plan de Dios. Moisés fue elegido para liderar al pueblo de Israel, pero enfrentó la constante oposición de Faraón y hasta del mismo pueblo que intentaba salvar. Estos son solo algunos ejemplos que nos muestran que la vida de los elegidos no es fácil, pero siempre es gratificante. Ser elegido también implica una gran responsabilidad. Al recibir el llamado divino, los elegidos tienen que vivir de acuerdo con un estándar más alto, uno que es totalmente opuesto al del mundo. Y esa diferencia es notable. Así como una luz no puede ocultarse en la oscuridad, los elegidos destacan en un mundo lleno de pecado y corrupción. Esta es la raíz del conflicto. La luz de Dios en la vida de los elegidos expone la oscuridad que hay en el corazón de los que no siguen sus caminos. Y esa exposición, como veremos a lo largo de este video, es una de las principales razones por las que los elegidos son odiados por los pecadores. El odio hacia los elegidos de Dios no es un fenómeno nuevo, ni es algo que simplemente ocurre por coincidencia. Jesús mismo nos advirtió de esto en Juan 15, 18-19, donde dice: Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a los suyos. Pero no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Estas palabras de Jesús nos ofrecen una comprensión clara del conflicto que existe entre los elegidos de Dios y el mundo que los rodea. Los elegidos son odiados principalmente porque sus vidas reflejan una luz que los pecadores no quieren ver. El mundo, en su pecado, ama las tinieblas más que la luz. Cuando alguien vive de acuerdo con los principios de Dios, expone las malas obras de los que están en pecado. Esta exposición es incómoda, es molesta. Los pecadores no quieren enfrentar la verdad de su condición. En lugar de buscar la redención, muchos optan por atacar y despreciar a aquellos que, con su vida, los confrontan con la verdad. Así como Jesús fue odiado y rechazado por su santidad y verdad, los que lo siguen también experimentan ese mismo rechazo. Un ejemplo claro de este odio lo vemos en la historia de los profetas bíblicos. Desde el Antiguo Testamento, los profetas fueron perseguidos no porque hicieran mal, sino porque hablaban la verdad de Dios. Jeremías, por ejemplo, fue encarcelado, azotado y rechazado por su propio pueblo simplemente por proclamar el mensaje que Dios le había dado. De manera similar, los cristianos de hoy enfrentan persecución, tanto abierta como sutil, por vivir de acuerdo con la palabra de Dios. El mundo no tolera la verdad que viene de Dios, porque la verdad pone en evidencia el pecado y la necesidad de arrepentimiento. El odio hacia los elegidos, por lo tanto, no es algo personal. No es que los pecadores odien a las personas, sino lo que esas personas representan, la santidad, la justicia y la verdad de Dios. Es un conflicto espiritual, donde las fuerzas del mal se resisten a la luz de Dios.
Esto nos lleva a comprender que el rechazo que enfrentan los elegidos no es algo que deba sorprendernos o desalentarnos, sino que debe ser visto como una confirmación de que estamos viviendo de acuerdo con el plan de Dios. El pecado, cuando gobierna la vida de una persona, no quiere ser confrontado o expuesto. Los elegidos de Dios, con su vida y testimonio, actúan como un espejo para el mundo pecador. Y esa luz que emana de ellos revela las tinieblas en las que viven los pecadores. Esta es una de las razones por las que los elegidos enfrentan tanto rechazo. El pecado, cuando es expuesto a la luz, queda al descubierto, y los que viven en pecado prefieren permanecer en la oscuridad, lejos de la verdad que los llama al arrepentimiento. El apóstol Juan nos dice en Juan 3, 19-20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Este pasaje nos muestra que el problema no es solo que los pecadores vivan en pecado, sino que muchos de ellos prefieren esa vida de pecado y rechazan cualquier cosa que los obligue a confrontar su condición. Cuando ven la vida de un elegido de Dios, se sienten condenados, y esa sensación de condenación es lo que genera odio. No es raro que los cristianos sean señalados como intolerantes o extremistas, simplemente por seguir las enseñanzas de la Biblia. En realidad, no es que los cristianos estén imponiendo algo sobre los demás, sino que su forma de vivir y su mensaje sobre el arrepentimiento y la salvación a través de Cristo desafían el estilo de vida que muchos pecadores prefieren. Este conflicto entre los valores del reino de Dios y los valores del mundo es una constante en la historia de la humanidad. El mundo, en su orgullo y en su rechazo a Dios, ve la verdad como una amenaza. Y es aquí donde los elegidos se encuentran en el centro de la tormenta. No buscan conflicto, pero el conflicto llega a ellos porque, al vivir conforme a la verdad de Dios, desafían el status quo. Los pecadores no odian simplemente a los elegidos de Dios, odian lo que los elegidos representan, una vida de santidad, justicia, y una relación con Dios que ellos han rechazado. Este conflicto continuará hasta el regreso de Cristo, y mientras tanto, los elegidos deben estar preparados para enfrentar esta oposición con valentía y fe. Hoy en día, no es raro ver a cristianos enfrentando persecución, aunque en muchos casos sea más útil que en tiempos pasados. La persecución puede venir en muchas formas, desde la burla y el ridículo hasta la exclusión social o el rechazo en el ámbito laboral. Sin embargo, lo que enfrentan hoy los elegidos de Dios sigue siendo una continuación de lo que Jesús y los primeros cristianos enfrentaron. Y esto no es algo que deba sorprendernos, pues la Biblia nos advirtió que quienes quieran vivir una vida piadosa en Cristo sufrirán persecución. 2 Timoteo 3:12 nos dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este versículo es un recordatorio de que el camino del cristiano nunca será fácil, pero también es una promesa de que aquellos que perseveran hasta el final serán recompensados. Para muchos, la persecución puede ser un signo de que están haciendo algo mal, pero en realidad, es un signo de que están haciendo algo bien. El hecho de que el mundo se oponga a los elegidos no es una indicación de fracaso, sino de éxito espiritual. Hoy vemos a cristianos siendo criticados por su fe en redes sociales, en los medios de comunicación, e incluso en la política. Viven en un mundo que aplaude el relativismo moral y rechaza la verdad absoluta de Dios. Aquellos que se mantienen firmes en sus convicciones bíblicas son etiquetados como intolerantes o retrógrados. Sin embargo, esta oposición no es nueva. Desde los primeros días del cristianismo, los seguidores de Jesús han sido malinterpretados, odiados y perseguidos por un mundo que no entiende su fe. Al mismo tiempo, los testimonios de cristianos perseguidos también nos muestran la fortaleza que Dios les da para soportar las pruebas. Ya sea en países donde la fe cristiana está prohibida o en contextos más modernos donde la persecución es social y emocional, los elegidos de Dios siguen brillando con la luz de Cristo. Cada prueba, cada rechazo, es una oportunidad para crecer en la fe y para demostrar al mundo que seguir a Dios vale la pena, sin importar el costo. Estos testimonios modernos nos inspiran y nos recuerdan que no estamos solos en esta lucha. Estamos rodeados de una gran nube de testigos que han pasado por lo mismo y han salido victoriosos por la gracia de Dios. El odio del mundo hacia los elegidos de Dios no es el final de la historia. Aunque enfrentan persecución y rechazo en esta vida, la Biblia nos promete una gran recompensa para aquellos que perseveran en la fe. Romanos 8:18 nos da una perspectiva celestial sobre las pruebas terrenales, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Este versículo nos recuerda que, aunque la vida en la tierra pueda ser difícil, la recompensa que Dios tiene preparada para sus hijos es inmensamente mayor que cualquier sufrimiento que puedan experimentar aquí. Jesús también habló de esta recompensa en el Sermón del Monte, donde dijo en Mateo 5, 11-12, «Bienaventurados sois cuando os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque grande es vuestra recompensa en los cielos». Este pasaje no solo nos consuela, sino que también nos desafía a ver las pruebas de una manera diferente. En lugar de desanimarnos por la persecución, Jesús nos llama a alegrarnos, sabiendo que lo que nos espera en el cielo es mucho mayor que cualquier cosa que podamos perder en la tierra. La recompensa de los elegidos no es solo una vida eterna con Dios, sino también una profunda paz y gozo en esta vida. A pesar de las pruebas, aquellos que permanecen fieles a Dios experimentan una comunión íntima con Él, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y una alegría que el mundo no puede quitarles. Esta es una de las grandes paradojas del cristianismo, que en medio del sufrimiento, los cristianos pueden experimentar un gozo indescriptible porque saben que están cumpliendo el propósito de Dios. Por lo tanto, aunque el odio del mundo puede ser doloroso, no debe ser motivo de desaliento. Al contrario, debe ser motivo de esperanza. Los elegidos de Dios están llamados a una gloria eterna, una recompensa que no se puede comparar con nada en este mundo. Cada rechazo, cada burla, cada prueba es una confirmación de que estamos en el camino correcto, y que la recompensa que Dios tiene preparada para nosotros es mucho mayor que cualquier sufrimiento temporal. Ahora que hemos recorrido juntos este viaje bíblico, es momento de hacer una reflexión final. El odio y el rechazo que los elegidos de Dios enfrentan en este mundo no son señales de fracaso, sino de victoria espiritual. Jesús nos advirtió que seguirlo traería oposición, pero también nos prometió una recompensa eterna que sobrepasa cualquier sufrimiento que podamos experimentar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo sin importar el costo? Lo que el mundo odia en ti no es a ti personalmente, sino la luz de Dios que brilla a través de tu vida. Cuando el mundo te rechaza, es porque ve en ti algo que no puede entender ni controlar: la verdad, la justicia y el amor de Dios. Cada vez que enfrentas persecución, críticas o rechazo, recuerda que estás caminando por el mismo sendero que Jesús recorrió. Ahora, te animo a tomar una decisión firme. Sigue siendo luz en este mundo, sigue reflejando la verdad de Dios sin importar las consecuencias. Si el mundo te odia, alégrate, porque estás haciendo la voluntad de tu Padre Celestial. Si este mensaje te ha inspirado, te invito a suscribirte a nuestro canal, compartir este video con alguien que necesite escuchar esta verdad, y dejar un comentario con tu testimonio o pregunta. Juntos, como cuerpo de Cristo, podemos apoyarnos y fortalecernos en este viaje. Recuerda, ser uno de los elegidos de Dios no es una carga, es un privilegio. Mantente firme, porque grande es tu recompensa en los cielos.